es muy importante que nosotros podamos identificar que en Cristo Jesús, usted y yo hemos sido grandemente bendecidos. Y una de las cosas importantes es que para que usted y yo podamos experimentar la bendición que Dios nos ha dado en gran manera, como lo dice su escritura, porque Filemón, por ejemplo, 1:6 dice que la fe puede manifestarse de una manera eficaz a través del conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús. Así es que es muy importante que nosotros no solo perseveremos en la palabra, sino que tengamos memoria de Jesús y de todo el bien que Él ya hizo para con nosotros. Pero fíjese cómo la escritura en Mateo capítulo 14 y capítulo 15, habla de una experiencia paralela, es decir, hablan de los mismos eventos o de eventos similares más bien. Marcos habla de los mismos eventos que Mateo, pero si me quiere acompañar a Mateo 14. Y solo vamos a leer, seguramente en sus Biblias, algunas de sus Biblias trae algunos títulos, pero en Mateo 14 podemos ver que Jesús, dice la escritura, por ejemplo, en el versículo, estoy aquí, perdón, estaba en Marcos, discúlpeme. En algunos en Mateo 14, en algunas de sus Biblias trae algunos títulos. Y dice la escritura, por ejemplo, en el versículo, a partir del versículo 16, donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vosotros dadles de comer. Está hablando de aquellos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. No sé si se acuerda usted. Y después, si seguimos leyendo la escritura, dice, Jesús camina sobre el agua, y al final, en el versículo 36, fíjese cómo dice la escritura, el versículo 36 de Mateo 14. Y le rogaban, bueno, vamos a leer en el versículo 34, dice, y habiendo pasado a la otra parte, dice, vinieron a la tierra de Genezaret, y cuando los varones de aquel lugar tuvieron conocimiento de él, es decir, de Jesús, dice, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le trajeron a él todos los enfermos. ¿Cuál era la razón por la que estaban trayendo todos los enfermos? Dice, cuando conocieron que él estaba ahí, porque conocían la fama de Jesús, porque para este momento de la historia, el Señor Jesucristo había manifestado su poder, había destruido las obras del diablo, había libertado a los cautivos. El Señor Jesucristo había manifestado su poder y su gloria de tal manera que traían a los enfermos a donde estaba el Señor Jesús para que Él los sanase. Pero fíjese cómo dice el versículo 36. Y le rogaban que solamente tocase, y le rogaban que solamente el borde de su manto, si se tocase el borde tocasen el borde de su manto, y todos los que lo tocaron fueron sanados. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que le tocaron fueron sanados. Y le rogaban que solamente les permitiera tocar el borde de su manto, y todos los que tocaban el borde de su manto eran sanados. A ver, ¿nos puedes leer cómo dice en tu Biblia? Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos.
Entonces, no sé si usted recuerda esto bien, está la alimentación de los 5,000, está el Señor Jesucristo caminando sobre el agua, Pedro camina sobre el agua. Para este entonces el Señor Jesucristo ya había tenido la experiencia de sanar, de resucitar a la hija de Jairo, de resucitar al hijo de la viuda, pero también de la experiencia que tuvo la mujer del flujo de sangre con Jesús. Es decir, ya se habían manifestado todas estas cosas de tal manera que aquí hay un paralelo, o aquí hay una, no quisiera decir se duplica, pero se repite la historia de tocar el borde del manto de Jesús. Recuerda que cuando la mujer del flujo de sangre aparece en escena en la historia de cómo ella recibe la virtud para ser sanada, y el Señor Jesucristo le dice: tu fe te ha hecho salva. Esta mujer tenía una fe activa. No era una fe pasiva, pero una fe activa, que ella pudo abrirse camino aún en medio de la multitud. Ella pudo ir en contra de lo que la ley decía que no podía hacer, y ella pudo por esa fe obtener no solo su sanidad, sino dice la Escritura que su fe la hizo salva, es decir, le dio plenitud, restitución, bendición. Y esto mismo se replica ahora en Mateo 14. En Mateo 14 el Señor Jesucristo da alimentar a los 5,000, es decir, muchos estaban escuchando la palabra del Señor, muchos estaban viendo señales, prodigios y milagros, muchos estaban siendo liberados, muchos estaban siendo sanados. Había una manifestación poderosa de todo el bien que estaba en Cristo Jesús, manifestado en su persona, a favor, por la compasión, la misericordia, por el amor, por la unción del Señor Jesús, a favor de todos los necesitados. Ahora, si queremos buscar ahora Mateo 15, fíjese cómo en Mateo 15 hay una experiencia muy similar que en Mateo 14. Y Mateo 15... dice la Escritura en el versículo 32. Dice la Escritura en Mateo 15, versículo 32. Dice: entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud. Así es que, porque ya hacen 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos a que vayan y compren comida no es lo correcto. Pueden desmayar en el camino. Y sus discípulos le dicen: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que les demos de comer, o que hartemos a esta gran multitud? Y Jesús les dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: tenemos 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las multitudes que se sentasen en tierra, y tomó los 7 panes y los peces, y dio gracias, y partiólos y los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas de pan. Y eran los que, y 7 canastas llenas, dice la Escritura. Y eran los que habían comido 4,000. Y eran 4,000. Pero la pregunta es: ¿por qué los discípulos? Si en el versículo 14, en el capítulo 14, ellos habían tenido la manifestación de la alimentación de los 5,000, y en sus manos se multiplicaron los panes, y ellos eran partícipes y testigos de la gloria, cómo se manifestaban las señales, los prodigios y milagros en Jesús. ¿Cómo es posible que en este capítulo que sigue, es decir, en una experiencia posterior a, los discípulos preguntan al Señor Jesús: ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a la multitud?
¿cómo es posible que los discípulos que estaban con Jesús no conocieran la respuesta? Porque si tú te fijas, Jesús les dice, bueno, ¿cuántos panes tienes? Y ellos luego dijeron, 7 panes y algunos pececillos. Es decir, algo no estaba bien en esta situación. Porque el sentido común nos diría que si ellos tenían los panes, ellos pudieron haber dicho a Jesús, Señor Jesús, vamos a replicar lo que sucedió con los 5,000. Vamos a replicarlo ahora con los 4,000 y con las mujeres y los niños. Es decir, seguramente eran 8,000, 10,000, 12,000, no sé, demasiada gente. Y le pudieron haber dicho al Señor Jesús, quizá a lo mejor él dándole el honor al Señor Jesús, bueno, Señor Jesús, tú bendice los panes, pártalos, entrégalos a nosotros como lo hiciste con los 5,000 y nosotros los repartiremos para que se multipliquen entre nosotros en nuestras manos y que podamos darles de comer a todos. Pero no hicieron eso. Antes bien, en lugar de replicar la experiencia que ya habían vivido y que debió haber sido una experiencia extraordinaria, ellos volvieron a tener la misma actitud previa de incredulidad, de impotencia, de límite al Señor. La primera vez seguramente podríamos decir entre comillas que que había un pretexto, aunque la gloria de Jesús se había manifestado de tal manera en ellos previo a la alimentación de los 5,000. Pero aquí en la alimentación de los 4,000 no entendemos cuál es la razón de que los discípulos hayan hecho esto o hayan tenido esta actitud. Pero sí quiero poner en perspectiva lo siguiente: cómo la gente, y yo no sé si esto se hizo famoso entre los que escuchaban, pero cómo la gente replicó la misma actitud de una fe activa que tuvo la mujer de flujo de sangre para ir y tomar virtud de Jesús tocando sus vestiduras, que en el versículo último del capítulo 14 de Mateo, como leímos ya, las personas salían a encontrarse con Jesús y traían a todos los enfermos para que aún les dejase tocar sus vestiduras, y muchos eran sanados. ¿Por qué? Porque ellos sí podían replicar cómo aquella mujer tuvo este encuentro y esta bendición, para que ellos también tuvieran este encuentro con Jesús y esta bendición en medio de tanta multitud, acercarse al Señor Jesús y tomar de Jesús esta bendición. Así es que esto es muy interesante, porque mientras la gente necesitada tenía una fe activa, habiendo oído de Jesús y creyendo en Jesús, la gente que estaba cerca de Jesús, los mismos discípulos de Jesús, los que antes habían sido llamados por el mismo Señor, los que habían sido llamados con un propósito para que en los postreros días, cuando el Señor Jesucristo resucitara, ellos pudieran ser los testigos directos, fieles, y que de ahí se multiplicara la iglesia. En ese momento había tanta incredulidad y tanta dureza del corazón en ellos. No entendían qué era lo que estaba pasando. No podían replicar la gloria de Jesús que estaba en ellos. De hecho, ellos ya habían manifestado el poder de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios. Así es que, ¿cómo es posible que estos hombres pudieran verse en esta situación? Bueno, vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dice acerca de lo que contamina al hombre. Y en los versículos previos, en el capítulo mismo 15, pero ahora en el versículo 10, vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 10, y dice la Escritura: y llamando junto así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:
sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Pero él les contestó y les dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Son ciegos, guía de ciegos. Bien, los fariseos estaban reclamándole a Jesús cómo es que sus discípulos no hacían el ritual del lavamiento cuando ellos comían. Pero los discípulos habían manipulado, malversado, acomodado rituales, hechos, costumbres, aún en la ley, acerca de cómo tomar los alimentos. Y ellos se lavaban los brazos como era no solo como entender que estaban buscando la salud o la higiene, pero era como un rito religioso en donde ellos querían ver en todo momento su religiosidad, y aún tenían costumbres de no solo lavarse las manos, sino lavar los utensilios. Y bueno, era toda una tradición religiosa, y ellos se quejan delante del Señor Jesús que sus discípulos no tenían ese ritual para comer, para alimentarse. Pero el Señor Jesucristo les dice, es que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, y está hablando de la comida, pero sino lo que sale por la boca es lo que contamina. Y está hablando de un corazón malo que habla palabras malas, que contamina. Y cuando una persona tiene un corazón incrédulo, un corazón apartado de Dios, un corazón amando este mundo, un corazón con filosofías de este mundo, y abre su boca, no solo contamina a los que le escuchan, pero él también escucha y se contamina a sí mismo. Y entonces dice, ciegos guiando a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Un ciego si guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y vemos como aquí el Señor Jesucristo les dice, cuando les explica la parábola en el versículo 17, bueno, en el 15, en el 16 dice, bueno, en el 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y Jesús les dice, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿También vosotros estáis aún faltos de entendimiento? Y en el versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque el corazón proviene, y fíjese cómo el Señor Jesús habla lo que hay en el corazón de un hombre. Dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Es decir, más allá de los ritos, más allá de la religiosidad, más allá de la apariencia, más allá de las formas, es lo que hay en el corazón. Y sabemos que el deseo del corazón del Señor es que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Ahora, habiendo dicho esto, hay una experiencia que el Señor Jesucristo tiene con una mujer que le busca, que le insiste, una mujer que también tiene una fe activa, no una fe pasiva, que rompe los estratos culturales y religiosos y persiste e insiste, y el Señor se sorprende. Y dice la Escritura en el versículo 21, vamos a leer Mateo 15:21. Dice la Escritura, y recuerde que aquí la Escritura nos está hablando de una mujer que no era judía, era una mujer griega. Era una mujer que la Escritura le llama que era una mujer sirofenicia. Dice en el versículo 21. Permítame, es Jesús, sí es, espérame. Dice Mateo 15, versículo 21. Dice, y saliendo Jesús de allí,
se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos territorios, dice, clamando, le decía, oh Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas Jesús no respondió palabra, y llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, envíala que da voces tras nosotros. Se fija que en estos versículos de Mateo 14, Mateo 15, el Señor tiene experiencias en donde se replican historias, y aunque los resultados son muy similares, porque estamos hablando de Jesús y de cómo Jesús actuó en compasión, en misericordia, en poder. ¿Recuerda usted cuando Jesús pasó por aquel lugar en donde estaba el ciego Bartimeo? Y Jesús pasó por el camino, y al Bartimeo saber que era Jesús, se empezó a gritar con voz fuerte e insistía, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo en el camino. Cuando Jesús pasó delante de Bartimeo, y Bartimeo le llamó y le insistió, aunque muchos callaban a Bartimeo para que no gritase, Jesús se detuvo en el camino, lo mandó llamar, y Bartimeo, quitando su identidad, su capa de mendigo, dice, dejó la capa ahí, vino a Jesús, y Jesús le dijo, ¿qué necesitas? Y el ciego le dijo, que recobre la vista. No necesariamente delante de la gloria del Señor, no necesariamente delante de toda la bendición con que Dios ya nos ha bendecido, no necesariamente en el entendimiento de que Cristo Jesús, en Él está toda la plenitud de la deidad y Él mora en nosotros, y todo lo que nos ha sido concedido por gracia está disponible para nosotros, y es sí y amén. Significa que tú vas a desear, que tú vas a perseverar, que tú vas a anhelar poseer lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque el corazón de Dios es más alto y más santo que el nuestro. Porque la bendición de Dios es posible que ni siquiera la podamos entender. No es posible que podamos entender el gran amor con que Dios nos ha amado, pero sabemos que Él nos ama y lo creemos en su palabra. Pero si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a poder discernir, interpretar, conocer con exactitud todas las cosas tan buenas que Dios tiene para nosotros? Algunas son fáciles de identificar, pero otras no son tan fáciles. Porque podemos ser puestos para tomar una decisión en si permanecer o tomar las cosas tiernas, las cosas buenas delante de los ojos, las cosas que son apreciables y codiciables que el diablo ofrece en este mundo, contra las cosas que son gloriosas y benditas de Dios. Pero no significa que porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y tenemos todas las cosas necesarias para la vida y la piedad y están en Cristo Jesús y el mismo Espíritu de Cristo mora en nosotros, no significa que por ello tú entiendes perfectamente todo lo que necesitas. Y aún si tú lo entendieras, no necesariamente tú vas a anhelar y desear lo que Dios tiene. Es decir, le pongo en perspectiva, nosotros estamos puestos en decisiones.
Y cuando somos atrapados por las delicias del mundo y lo que el diablo nos ofrece, a veces creemos que estas cosas que él nos ofrece son mejores que las de Dios. No podemos lograr entender las cosas de Dios porque estamos atrapados por ciertas cosas del mundo. Ahora, si pensamos en las cosas de Dios y no entendemos las razones, la bendición de ello, entonces podríamos también pensar en que a lo mejor no las necesito y yo podría rechazar no vivir ellas. Le voy a poner un ejemplo para explicarme. He oído testimonios de gente que ha estado paralítica y que van a orar por ellas, o que ellos van a que oren por sus familiares, los llevan para que oren por estas personas, y cuando les preguntan que qué quieren, dice, bueno, es que sabe que tengo unos, como estoy paralítico, mis músculos se están atrofiando, entonces quiero que el Señor me dé vigor y fuerza. Pero quiere caminar. No estoy queriendo levantarme de la silla de ruedas, sino simplemente quiero que el Señor me dé fuerza. Pero ¿por qué no quiere levantarse de la silla de ruedas? Bueno, es que si me levanto de la silla de ruedas, entonces ya no voy a poder vivir de la pensión que da el gobierno por causa de que estoy paralítico. Pero ¿cómo es posible? Y esto que le estoy diciendo es verdadero. ¿Cómo es posible que alguien pueda expresar semejante cosa? Inclusive escuché un testimonio de una persona que tenía como 5 o 6 problemas en su cuerpo y fue a pedir oración, y esta persona dijo, con que pida usted al ministro de oración, con que pida usted que el Señor me sane del cuello, porque es algo que de plano no aguanto. No importa, con lo demás puedo vivir. Y el ministro de oración le dijo, bueno, seguramente usted tiene razón que nada más pidamos por el tema de su cuello, porque a lo mejor Dios no es capaz de sanarle en todo su cuerpo. Pero ¿cómo es posible que alguien se acerque a Dios teniendo fe para que le sane el cuello y no teniendo fe para que le sane el resto de sus problemas en su cuerpo? O sea, nosotros mismos limitamos a Dios en nuestra manera de pensar. Y el ciego Bartimeo dijo, quiero ser sano. Y entonces Jesús lo sana y le dice, te puedes ir. Y dice la escritura que Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Seguramente Bartimeo se convirtió en uno de los discípulos, no de los 12, pero de los discípulos que siguieron a Jesús. Bien, vamos a seguir leyendo en Mateo 15 y vamos a leer, respondiendo dijo, el versículo 23 dice, mas él no respondió palabra cuando la mujer le habló y le dijo, Jesús, Hijo de David, las mismas palabras que Bartimeo le dijo a Jesús. Solo que hay una gran diferencia. Bartimeo era un hombre judío y esta mujer era una mujer griega. ¿Se acuerda que en Juan capítulo 1 dice la escritura que a lo suyo vino a salvar al mundo, a salvar a los judíos, pero los suyos, los judíos, no le recibieron? Y aquí mismo el Señor Jesucristo responde, dice, mas él no respondió palabra, es decir, él mismo nos explica. Y llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, envíala, que da voces tras nosotros. Fíjense, Bartimeo era un hombre judío. Bartimeo clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente callaba a Bartimeo. Bartimeo por derecho legal, porque la venida del Mesías era para los judíos y él clamaba de acuerdo a las escrituras. Recuerda que en Juan capítulo 5 dice, escudriñad las escrituras porque ustedes saben que ellas producen sabiduría, y las escrituras hablaban de Jesús. Y la gente, cuando alguien legalmente estaba clamando por la ayuda, a quienes habían sido habladas las promesas 700 años atrás, las personas callaban a aquel que por derecho clamaba a Jesús. Ahora, los discípulos, en lugar de callar a esta mujer que no tenía derechos, le dicen a Jesús, Jesús, despídela porque está grite y grite detrás de nosotros. Si usted va y busca Marcos, usted también puede encontrar esta misma historia en Marcos capítulo 7.
Pero dice la escritura que cuando esta mujer vino a Jesús, dice que 24. Dice, al oír hablar de él, la mujer vino, cuya hijita tenía un espíritu inmundo, y fue y se postró a Jesús. Dice la escritura que Jesús entró en una casa. En Marcos capítulo 7 lo encuentra y usted lo lee después. Dice que Jesús entró en una casa y esta mujer vino y se postró a los pies de Jesús. Seguramente esta mujer venía desde antes. Hable y hable y dice y dice. Y bueno, seguramente en la calle, que son lugares públicos, pues nadie puede tomar decisiones por otras personas. Pero ya en casa, en un lugar privado, entonces alguien sí puede darse el derecho de admitir o de rechazar a alguien. Pero sigamos leyendo. Dice, él no respondió palabra. El 24, y él respondiendo dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el Señor Jesucristo le dijo, mi llamado está para los judíos, no para los gentiles. Entonces ella vino y le adoró diciendo, es decir, ahí vemos cómo Marcos y Mateo se complementan, y ella vino y le adoró, se postró, se humilló ante Jesús, reconoció que Jesús era Señor. ¿Se acuerda de aquel ciego? De aquel leproso que el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y solo uno regresó. Y el que regresó vino dando gloria a Dios. Los 9 eran judíos y este era samaritano. Y vino a Jesús y se postró y honró a Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo, los 10 fueron sanados. ¿Por qué solo uno regresa? ¿Dónde están? ¿Por qué tuvo que regresar el extranjero, el samaritano? Entonces vemos aquí cómo los discípulos no hacen lo que tiene sentido. No hacen como Jesús hizo, aún teniendo las experiencias gloriosas de la manifestación del poder de Dios, pero cómo las personas necesitadas reciben y replican lo que está descrito en la palabra. Aquellos que quieren tomar de Jesús a través de una fe activa. Y dice la escritura aquí que entonces ella vino y le adoró y le dijo, Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, sea hecho como quieres. Oh mujer, sea hecho. Cuando el Señor Jesús, oh mujer, sea hecho, de inmediato el poder de las palabras de Cristo causó que aquella niña, aunque no estaba presente, fuera liberada de aquel problema. Dice la escritura que en Mateo 15 dice la escritura que después Jesús se fue y es cuando viene la experiencia de la alimentación de los 4,000. Pero en el versículo, vamos a leer, entonces Jesús le dijo, en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y tu hija quedó sana de aquel momento. ¿Se fija la fe activa que tuvo esta mujer? Jesús le dijo, ¿qué deseas? Y ella le dijo, mi hija está grandemente atormentada por un demonio. Sánala, socórreme. Y Jesús le dijo, lo que tú deseas, te sea hecho. Es decir, la fe de la mujer, la persistencia de la mujer, la insistencia de la mujer y el reconocimiento del señorío y del poder de Jesús se vieron manifiestas en una persona que no se rindió,
ni aún con los obstáculos que había, porque no fue detenida por los discípulos, fue detenida por Jesús. Bartimeo fue detenido por los discípulos o por los hombres, pero Jesús lo mandó llamar. Esta mujer fue detenida por Jesús, y Jesús le dijo: yo vine al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no a los gentiles, no a los griegos. ¿Por qué vienes tú a mí? Digo, estoy tratando de explicar. ¿Por qué vienes tú a mí si yo vine a los que son de mi familia? Y esta mujer le dijo: socórreme, y se postró ante él. Y Jesús le dice: es que yo no puedo tomar el pan para los hijos y dárselo a los perros. Yo tengo una comida que dar, a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dice estas palabras cuando está hablando con la mujer samaritana y le dice a sus discípulos: seguramente alguien le trajo de comer? Y Jesús dijo: yo tengo una comida que es hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces la mujer dice: pero también las migajas, lo que cae de la mesa de los señores donde están sentados los hijos, los perrillos comen. Y el Señor Jesucristo dijo: grande es tu fe. Y vimos la manifestación de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Ahora, hemos entendido y hemos conocido que Dios no nos llamó a vivir por experiencias y a vivir por milagros. Dios nos llamó a que tú y yo seamos los promotores, que tú y yo seamos los interlocutores, los canales de bendición para los milagros, no que vivamos de milagro tras milagro, porque recuerda que un milagro le precede una crisis, como el de esta mujer, o el de la mujer de flujo de sangre, o de Jairo, de la hija del papá de la niña, es decir, Jairo. Todos aquellos milagros sucedían porque las personas estaban viviendo en crisis. Pero los discípulos que estaban viviendo en la gloria de Jesús, en la cercanía de Jesús, en la intimidad de Jesús, no podían replicar la gloria maravillosa de Cristo. Los necesitados, los que tenían una fe activa y que iban a Jesús, replicaban la gloria del Señor y cómo se manifestaban los milagros. Pero los discípulos no lo podían hacer. Teniendo experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia. De hecho, en uno de esos de estos versículos, creo que es en el versículo... bueno, hay una escritura en donde el Señor Jesucristo les dice que se cuidaran de la levadura de los religiosos. Y ellos dijeron en sí mismos: es que nos está diciendo esto porque no trajimos pan suficiente. Pero ¿cómo era posible que los discípulos pensaran esto cuando el mismo Señor Jesucristo les dijo: bueno, ¿qué no viste? La multiplicación de los panes y los peces. Tienen un corazón endurecido. Y el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro: bueno, ¿qué, Pedro? Cuando respecto al lavamiento de las manos, ¿ustedes tampoco no entienden? ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros de esto? Este mundo, lo hemos dicho una y otra vez, es un mundo que está en caos. Es un mundo que está dirigido a perderse. Es un mundo que está bautizado en el egocentrismo, en la incredulidad, y ahora en estos últimos tiempos en el terror y en el pánico y en el control, en la incertidumbre. Y si hay algo en lo cual usted y yo no podemos vivir, es en la incertidumbre. Pero Dios nos llama a vivir en la fe, que es aquí y ahora, y en la esperanza, que es una expectativa del bien, que es una intensa anticipación del bien de acuerdo a la palabra. Es decir, la esperanza tiene que ver con todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo, y cómo yo voy a caminar en la fe para apropiarme de cada bendición el día de mañana. Recuerde que nuestro futuro está determinado por pensar los pensamientos de Dios, por hablar la palabra de Dios, por actuar en el marco de la palabra, sabiendo lo que somos en Cristo, para que entonces las
circunstancias estén determinadas por el favor que Dios ya hizo para con nosotros. Porque usted y yo somos altamente favorecidos en el amado, somos aceptos en el amado que es Jesús. Así es que más que replicar, más que comportarnos como los discípulos sin entendimiento, Dios quiere que usted y yo seamos sensibles, niños, sencillos como palomas, para que no haya obstáculos que nos impidan poder apropiarnos de todo lo que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús. Pero para ello necesitamos tener una relación personal con Jesús continua. Cuando nosotros tenemos una relación personal uno a uno con Jesús, uno a uno, no es lo mismo que yo viva en un país y que mi esposa vive en otro país y que nos casemos por Facebook y vivamos nuestra vida matrimonial en Facebook. No, eso no tiene sentido. Se necesita una relación uno a uno. Ni tampoco es correcto que la esposa se la pase como Marta. Y sabemos que las acciones y las obras de las mujeres son extraordinarias, porque sin ellas, ¿qué haríamos? Y ellas cumplen a la perfección sus labores, los quehaceres de la casa. En el caso de las mujeres que se dedican a esto o que se encargan de esto, quizá hay mujeres que trabajan, pero ellas hacen un trabajo espléndido. Pero no es posible tener un matrimonio perfecto, un matrimonio que camine en la bendición de Dios, cuando el esposo se la pasa toda la vida en el trabajo, y si no, con sus amigotes, aunque ahorita no se puede salir mucho, pero se la pasa distraído aquí y allá, y la esposa distraída allá. ¿Y cómo pueden tener un buen matrimonio y formar un buen matrimonio si no hay relación, si no hay amistad, si no hay acuerdo, si no hay manifestación de las intenciones del corazón? Lo mismo los padres con los hijos. Así es que usted y yo sabemos al respecto. Usted sabe que sabe cuando usted se ha enfocado en otras cosas y no en lo correcto, que su relación no anda bien. Pero cuando usted tiene una relación en paz y de amor con su esposa, con sus hijos, con sus seres queridos, con las personas, usted sabe que está teniendo buenas relaciones y que hay muchas oportunidades hacia adelante y que podemos mejorar mucho. Claro que sí lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa con el Señor Jesús? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con la palabra? Es lo mismo. Dios nos llamó a tener una relación correcta, duradera, intensa, real, viva con Él. Así es que para poder... Mire, no lo vamos a leer ya, pero usted después lo puede buscar en una de las cartas de Pedro, donde dice que, ya lo hemos leído muchas veces, está en el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, pero no lo vamos a leer ahora, donde dice que necesitamos ser sobrios y velad, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted sabía que los leones no son los que cazan, ¿verdad? Ni siquiera son tan rápidos. Las leonas que trabajan en grupos son las que atrapan las presas, y los leones son los que disfrutan el festín primero, los machos. Pero el león, ¿qué hace? Abre su, vamos a decirlo así, abre su bocota, da el rugido y atemoriza a todos los que están ahí. Ahora, ¿qué es lo que normalmente hace una gacela, una cebra, un animal de los que buscan los leones para alimentarse? Bueno, normalmente no se quedan estupefactos cuando escuchan el rugido, no se quedan congelados, pero corren. Y ahí es donde las leonas en su momento agarran a la presa más débil. Pero si el león está rugiendo,
A menos que tú seas un cazador de leones, pues mejor te alejas, te apartas. Y el león, el príncipe de este mundo, el diablo, anda como león rugiente, anda rugiendo, buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Al que se deja. Una vez le preguntaron a una niña, lo leí en un testimonio, que le dijeron, bueno, ¿tú sabes si el diablo es real? ¿Tú qué crees? ¿El diablo es real? Y la niña contestó, bueno, el diablo es real, pero sus armas no son reales. Y esto es verdadero. El diablo no tiene ningún poder. Sus armas son el engaño, son las mentiras, la decepción. ¿Quién le da poder al diablo para que te pueda devorar? Pues las personas, el creyente. Así es que por eso el Señor dice, sed sobrios. Usted puede leer también Efesios, donde dice que necesitamos estar sobrios y velando. Pero este mundo está manifestando, dando a conocer, proveyendo de tantas ternuritas, de tantas cositas que atrapan el conocimiento, el deseo, el ánimo de las personas, para que las personas se olviden de tener una relación personal con Cristo, una relación personal con la palabra. Mira, si tú te sientas con tu esposa a platicar y tu esposa agarra su celular y se pone a ver el WhatsApp y no te pela, o tu esposa te sientas con tu esposo a platicar y tu esposo está con el teléfono y no te pela, algo no anda bien ahí. Y aunque un principio importante es que al menos se sientan juntos, bueno, pues hay que seguir adelante en el siguiente paso para buscar una relación genuina, una relación buena. Pero este mundo está, el diablo y el príncipe de este mundo están causando que haya esa escasez de relación hasta que se haga una costumbre. Y entonces, como es una costumbre, las personas no van a entender por costumbre la bendición de poder tener una relación con Dios. Es como el apóstol Juan, que dice en el capítulo 2 de la primera carta, que dice, yo les dejo un mandamiento. Es un mandamiento nuevo, pero está hablando de lo que Jesús dice, que tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tus hermanos. Pero si tú no tienes la experiencia de amar, de amarte a ti, de amar a tus seres queridos, ¿cómo vas a saber qué significa amar a tus hermanos? ¿Cómo vas a saber qué significa amar a Dios? ¿Cómo vas a saber qué significa que Dios te ama? Y recuerda, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y tu cuerpo y tu espíritu fueron comprados por precio de sangre y son propiedad del Señor. Así es que nuestra animación es que no repliques en tu corazón la incredulidad, la falta de entendimiento, no sé si existe esta palabra, pero la dejadez. No permitas estar siendo embriagado por las cosas de este mundo, pero necesitas estar alerta. Necesitamos estar alertas. Están sucediendo cosas muy extrañas. Antes pensábamos, mira, yo he dicho una y otra vez que si a la gente le hablaras del diablo y cómo el diablo es y lo que está haciendo y cómo está destruyendo, y la gente pudiera tener una impresión y una imaginación de lo que es el infierno y cómo van a pasar una eternidad allá si no vienen a Cristo, a lo mejor muchos se convierten por temor y por decir, yo no quiero vivir así. Pero cuando la gente considera que eso no tiene importancia, pues entonces, ¿qué temor le van a tener al infierno o al diablo? Y hoy en día, yo pensaba que las cosas iban a ser tan claras, de tal manera que las personas iban a ser capaces de decidir entre lo bueno y lo malo, pero ahora, en este mundo, a lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo se le está llamando bueno, de tal manera que las nuevas generaciones están confundidas. Y entonces, si las generaciones están confundidas,
Y esas son las generaciones del día del mañana. Y si las personas están confundidas al respecto, ¿cómo poder tomar lo bueno y desechar lo malo? Si entonces hay una confusión. Y están sucediendo cosas, no sé si supiste, y voy a hacer un paréntesis aquí, de un joven, no sé si es europeo, que decidieron por alguna razón en una de las religiones que hay en este mundo, hacerlo como si fuera como un santo. Creo que no es la palabra correcta, pero resulta que había que sacar sus restos para que la gente fuera y pidiera milagros a través de los restos de este muchacho. Y resulta que sacan el cuerpo. Bueno, eso es lo que sale en las noticias. Y el cuerpo, después de aparentemente 15 años, 12 años de que este muchacho murió, el cuerpo está intacto. Entonces, no sabemos si es una manipulación, si es una estafa, si es un engaño o si realmente eso pasó. Pero déjame decirte que cosas como esas pueden pasar para cambiar completamente la manera de pensar de las personas. Y aunque la palabra es quien debe cambiar nuestra manera de pensar para nosotros alejarnos de las falsas filosofías y de las huecas sutilezas, están sucediendo cosas que están trastornando al mundo, cuando tú y yo hemos sido llamados a trastornar al mundo por causa de las buenas noticias que son tan buenas para ser verdad, que es el evangelio. Pero como el enemigo, que se viste como ángel de luz, está usurpando, y él sí está replicando engañosamente las cosas de la palabra, las cosas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo, el poder, usando a las personas, usando el engaño, la decepción, y está causando un éxito tremendo, con incertidumbre, con temor, con pánico, etcétera. En los postreros días, dice la palabra, habrá gentes amadores de sí mismos, como lobos, vistiéndose de ovejas. Así es que no debemos permitir que las pequeñas zorras, las zorras pequeñas, usted sabe que las zorras es un animal que puede destruir viñedos, que puede destruir hortalizas, y son tan pequeños, tan rápidos, que es difícil exterminarlos. Y por ejemplo en Inglaterra hacen un evento que sueltan a un zorro, una zorra, y muchos, es como un deporte. Muchos salen a cazar a esa pequeña zorra perseguida por 20, 30 perros, y a veces tardan todo un día en cazar a la zorra y atrapar la zorra, y a veces la zorra se les pela, se les va, no la encuentran. Y eso es lo que debemos evitar. Necesitamos ser sobrios, no faltos de entendimiento. Y te voy a decir, con esto termino, necesitamos edificar en tiempos de paz antes de que vengan los tiempos de guerra o de gran adversidad o de gran dificultad. Necesitamos edificar sobre Cristo Jesús, que es la roca, y ejercitarnos en la fe y en el poder de Dios en tiempos de paz, antes de que puedan aparecer tiempos de gran adversidad, de gran confusión, tiempos de guerra. Y no estoy hablando de la gran tribulación ni de los tiempos del fin, estoy hablando de hoy y ahora, porque habrá tanta desilusión, el amor de muchos se enfriará. Dice la Escritura que muchos apostatarán de la fe, pero hemos dicho ya que tú y yo no somos de aquellos que retroceden para perdición, pero que van hacia adelante como verdaderos creyentes, como vencedores en Cristo Jesús, sabiendo que somos totalmente perdonados. Esto no nada más tiene que quedar en nuestra mente, sino abrazada en el corazón, viviendo, no solo con la convicción plena que nuestro espíritu así es, pero que nuestra alma y nuestro cuerpo se van renovando y estamos siendo transformados para vivir como totalmente perdonados,
perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Porque recuerda, el mismo apóstol Juan dice, el que está en Cristo, el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo no andar como Jesús anduvo, haciendo milagros y deshaciendo las obras del diablo? Si como Jesús es, así somos tú y yo en este mundo. Es lo que la palabra dice de nosotros. Así es que, Padre, te damos gracias por tu amor con que nos has amado y por tu Hijo amado Jesús y tu Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos, alumbra nuestro entendimiento, nuestros corazones, de tal manera que podamos abrazar y aprovechar y agregar fe a tu palabra, para que produzca cual a 100, 60 y 30 por uno en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos, y gracias, Señor, por lo que tú estás causando por tu palabra, por tu Espíritu Santo en cada una de las familias aquí representadas, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.